Escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. Parte 1. Filosofía. 19. Filosofía de la historia. La lucha por la existencia en la historia humana. Quien haya estudiado siquiera un poco de historia no puede dejar de observar que ha existido siempre algún interés material destacado subyacente a todas las luchas religiosas y teológicas, por abstractas, sublimes e ideales que puedan haber sido. Todas las guerras raciales, estatales, nacionales y clasistas han tenido solo un objeto: el dominio, que es condición necesaria y garantía para la posesión y el disfrute de la riqueza. Considerada desde este punto de vista, la historia humana es simplemente la continuación de la gran lucha por la vida que, según Darwin, constituye la ley básica del mundo orgánico. La lucha por la existencia es una ley universal. Considerado desde este punto de vista, el mundo natural nos presenta el cuadro mortífero y sangriento de una lucha salvaje y perpetua, una lucha por la vida. El hombre no es el único que sufre esta lucha. Todos los animales, todos los seres vivientes, todas las cosas existentes llevan dentro de sí los gérmenes de su propia destrucción y son, por así decirlo, sus propios enemigos, aunque de un modo menos visible que el hombre. La misma inevitabilidad natural los engendra, los preserva y los destruye. Toda planta y especie animal solo vive a expensas de las otras. Una devora a la otra, y el mundo natural puede así concebirse como una hecatombe sangrienta, una triste tragedia provocada por el hambre. El mundo natural es la arena de una inacabable lucha que no conoce misericordia ni tregua. ¿Es posible que exista también esta ley inevitable en el mundo humano y social? Las guerras tienen una motivación primordialmente económica. Encontramos canibalismo en la cuna de la civilización humana, y junto a él, y también posteriormente, descubrimos guerras de exterminio, guerras entre razas y naciones, guerras de conquista, guerras para mantener el equilibrio, guerras políticas y religiosas, guerras emprendidas en nombre de grandes ideas, como la actual de Francia con su emperador a la cabeza, guerras patrióticas para conseguir una mayor unidad nacional, como las contempladas hoy por el ministro pangermánico de Berlín y por el zar paneslavista de San Petersburgo. ¿Y qué hallamos debajo de todo eso? Debajo de todas las frases hipócritas utilizadas para proporcionar a esas guerras el aspecto de la humanidad y el derecho. Encontramos siempre el mismo fenómeno económico, la tendencia de algunos a vivir y prosperar a expensas de los otros. Todo el resto es mera cháchara. Los ignorantes, los ingenuos y los estúpidos se ven atrapados por ella, pero los hombres fuertes que dirigen los destinos del Estado saben perfectamente que debajo todas esas guerras existe un solo motivo: el pillaje, apoderarse de la riqueza de otro y esclavizar su trabajo. El idealismo político no resulta menos pernicioso y absurdo, menos hipócrita que el idealismo de la religión, pues no es sino una manifestación diferente de ella y, concretamente, su aplicación mundana terrenal. Fases del desarrollo histórico. Los hombres, que son ante todo animales carnívoros, comenzaron su historia con el canibalismo. Actualmente aspiran a una asociación universal, a una producción colectiva y un consumo colectivo de la riqueza. Pero entre esos dos puntos extremos, qué horrible y sangrienta tragedia. Y todavía no hemos salido de ella. Tras el canibalismo vino la esclavitud, luego la servidumbre a sueldo, que se verá seguido por el terrible día del justo castigo y más tarde, mucho más tarde, por la era de la fraternidad. Estas son las fases que debe atravesar la lucha animal por la vida en su transformación gradual durante el desarrollo histórico, hasta desembocar en una organización humana de la vida. Ha quedado bien establecido que la historia humana, como la historia de todas las demás especies animales, comenzó con la guerra. Esta guerra, carente de meta alguna salvo conquistar los medios de existencia, tuvo diversas fases de desarrollo paralelas a las diversas fases de la civilización, es decir, al desarrollo de las necesidades humanas y de los medios para satisfacerlas. La invención de las herramientas marca la primera fase de la civilización.
En el comienzo el hombre, que era un animal omnívoro, subsistía como muchos otros animales a base de frutos y plantas, de la caza y la pesca. Durante muchos siglos el hombre cazó y pescó, como siguen haciendo las bestias, sin ayuda de medio alguno, salvo los recibidos de la naturaleza. La primera vez hizo uso del arma más tosca, un simple palo o una piedra. Con ello realizó un acto de pensamiento y se afirmó, indudablemente sin sospecharlo, como un animal pensante, como a un hombre, porque incluso el arma más primitiva tenía que adaptarse a la meta proyectada, y esto supone cierta medida de cálculo mental, que distingue esencialmente al animal hombre de todos los demás animales. Debido a esta facultad de reflexionar, pensar e inventar, el hombre perfeccionó sus armas, desde luego muy lentamente a lo largo de muchos siglos, y así se transformó en un cazador o en una bestia feroz armada. La multiplicación de las especies animales está siempre en proporción directa a los medios de subsistencia. Al llegar al primer estadio de la civilización, los pequeños grupos humanos descubrieron que, en comparación con los demás animales faltos de instrumentos para cazar o hacer la guerra, les era mucho más fácil obtener el alimento matando a seres vivientes, entre ellos otros hombres utilizados también como alimento. Y puesto que la multiplicación de las especies animales está siempre en proporción directa a los medios de subsistencia, es evidente que los hombres estaban destinados a multiplicarse más rápidamente que los animales de otras especies y que acabarían llegando un momento en que la naturaleza inculta resultaría incapaz de sostener en lo sucesivo a todas las personas. La crianza de ganado como fase siguiente de la civilización. Si la raza humana no fuese progresiva en su misma naturaleza, si no se desarrollase progresivamente descansando, por una parte, sobre la tradición, que preserva en beneficio de generaciones futuras todo el conocimiento adquirido por las pasadas, y por otra parte, ampliando su horizonte como resultado del poder de la palabra, inseparable de la facultad de pensamiento, si no estuviese dotada con la facultad sin límites de inventar nuevos procesos para defender la existencia humana contra todas las fuerzas naturales hostiles, esta insuficiencia de la naturaleza habría puesto forzosamente una barrera a la propagación de la especie humana. Pero debido a esta facultad preciosa que le permite saber, pensar y comprender, el hombre puede superar este límite natural que frena el desarrollo de todas las demás especies animales. Cuando las fuentes naturales se agotaron, creó nuevas fuentes artificiales. Aprovechándose de su inteligencia superior más que de su fuerza física, el hombre trascendió el acto de matar para su consumo inmediato. Comenzó a someter y domar a algunas bestias salvajes para hacerlas servir como medios dentro de sus fines. De este modo, los grupos de cazadores se transforman en grupos de ganaderos tras muchos siglos de evolución. La cría de ganado desplazada por la agricultura. Esta nueva fuente de subsistencia ayudó a incrementar aún más la especie humana, cosa que por su parte planteó a la raza humana la necesidad de inventar todavía nuevos medios de subsistencia. La explotación de los animales ya no era suficiente y por ello los hombres empezaron a cultivar la tierra. Los pueblos nómadas y ganaderos se transformaron después de muchos siglos en pueblos agrícolas. Fue en este momento de la historia cuando apareció la esclavitud en el sentido estricto del término. Los hombres, que inicialmente eran salvajes en el pleno sentido de la palabra, empezaron devorando a los enemigos muertos o hechos prisioneros, pero cuando comprendieron las ventajas obtenidas haciendo uso de las bestias en lugar de matarlas, se dieron cuenta igualmente de que las ventajas aumentaban si se hacía el mismo uso del hombre, el más inteligente de todos los animales. Con ello, el enemigo derrotado ya no era devorado, sino que se convertía en un esclavo forzado a trabajar para mantener a su dueño. La esclavitud hace su aparición en la fase agrícola de la civilización. El trabajo de los pueblos pastoriles es tan simple y fácil que apenas requiere el empleo de los esclavos. Por eso vemos que en las tribus nómadas y ganaderas, el número de esclavos, en caso de existir, es bastante limitado. La situación es diferente en los pueblos agrícolas y sedentarios. La agricultura exige un trabajo asiduo, penoso y cotidiano,
y el hombre libre de los bosques y las praderas, el cazador o el ganadero, solo se dedica a la agricultura con mucha repugnancia. Este es el motivo, como vemos ahora, por ejemplo, en los pueblos salvajes americanos, de que cargasen sobre el sexo débil las tareas más pesadas y el trabajo doméstico más desagradable. Los hombres no conocían más ocupación que la caza y la guerra, que incluso en nuestro tiempo siguen siendo consideradas las vocaciones más nobles. Desdeñando todos los demás trabajos, esos salvajes fumaban perezosamente sus pipas mientras sus desdichadas mujeres, esclavas naturales de esos bárbaros, sucumbían bajo la losa del quehacer cotidiano. Pero la civilización da un paso adelante más y el esclavo asume la parte de la mujer, bestia de carga dotada de inteligencia, forzada a soportar todo el peso del trabajo físico. El esclavo crea ocio para la clase dominante y hace posible el desarrollo intelectual y moral de su dueño. Las metas de la historia humana. Habiendo comenzado con una existencia animal, la especie humana tiende de forma decidida hacia la realización de la humanidad sobre la Tierra. La historia nos plantea esta vasta y sagrada tarea de transformar los millones de esclavos asalariados en una sociedad humana y libre basada sobre la igualdad de derechos para todos. Los tres elementos constitutivos de la historia humana. El hombre se emancipó mediante sus propios esfuerzos, se separó de la animalidad y se constituyó como hombre. Comenzó su específica historia y desarrollos humanos mediante un acto de desobediencia y conocimiento, es decir, mediante la rebelión y el pensamiento. Hay tres elementos o principios fundamentales que constituyen las condiciones básicas de todo desarrollo histórico humano, colectivo o individual. 1. La animalidad humana. 2. El pensamiento. Y 3. La rebelión. Al primero corresponde la economía social y privada, al segundo corresponde la ciencia y al tercero la libertad. ¿Qué se entiende por elementos históricos? Por elementos históricos entiendo las condiciones generales de cualquier desarrollo real. Por ejemplo, en este caso, la conquista del mundo por los romanos y el encuentro de Dios de los judíos con el ideal divino de los griegos. Para que estos elementos históricos estuviesen maduros y sufrieran una serie de nuevas transformaciones históricas, era necesario un hecho viviente, espontáneo, sin el cual podrían haber permanecido muchos más siglos en un estado de elementos improductivos. Pero este hecho no faltaba en el cristianismo. Fue la propaganda, el martirio y la muerte de Jesucristo. La historia es la negación revolucionaria del pasado. Pero desde el momento en que se acepta este origen animal del hombre, todo se explica. La historia aparece entonces como la negación revolucionaria del pasado, unas veces apática e indolente, y otras apasionada y poderosa. Consiste precisamente en la progresiva negación de la animalidad primitiva del hombre mediante el desarrollo de su humanidad. A pesar de ser el hombre una bestia salvaje, prima del gorila, logró emerger de la profunda oscuridad del instinto animal a la luz de la mente. Esto explica de un modo enteramente natural todos sus errores pasados y nos consuela en parte de sus errores presentes. La dialéctica del idealismo y el materialismo. Todo desarrollo implica la negación de su punto de partida, puesto que la base o punto de partida es material. Según la escuela materialista, la negación debe ser necesariamente ideal. Comenzando por la totalidad del mundo real, o por lo que se denomina abstractamente materia, llega lógicamente a la idealización real, es decir, a la humanización, a la plena y completa emancipación de la sociedad. Al contrario, y por la misma razón, al ser ideal la base y el punto de partida de la escuela idealista, llega necesariamente a la materialización de la sociedad, a la organización de un brutal despotismo y de una explotación inicua e innoble, bajo la forma de la Iglesia y el Estado. El desarrollo histórico del hombre, según la escuela materialista, es una progresiva ascensión. En el sistema idealista, solo puede ser una continua caída. Sea cual fuere la cuestión considerada, encontraremos siempre la misma contradicción esencial entre ambas escuelas. El materialismo comienza en la animalidad para establecer la humanidad. El idealismo comienza con la divinidad para establecer la esclavitud y condenar a las masas a una animalidad perpetua.
El materialismo niega el libre albedrío y termina estableciendo la libertad. El idealismo, en nombre de la dignidad humana, proclama el libre albedrío y sobre las ruinas de toda libertad funda la autoridad. El materialismo rechaza el principio de autoridad porque lo considera con razón un colorario de animalidad y porque el objeto y el significado principal de la historia, el triunfo de la humanidad, solo puede realizarse a través de la libertad. En una palabra, sea cual fuere la cuestión planteada, siempre encontraremos a los idealistas sometidos al materialismo práctico y siempre veremos a los materialistas persiguiendo y realizando las aspiraciones y pensamientos más grandiosamente ideales. El concepto idealista de la materia. En el sistema de los idealistas, la historia solo puede ser una continua caída. Comienza con una terrible caída de la que jamás pueden recuperarse, un salto mortal desde las sublimes regiones de la idea pura y absoluta hasta la materia. ¿Y qué tipo de materia? No se trata de una materia eternamente activa y móvil, llena de propiedades y fuerzas, de vida y de inteligencia, como veremos en el mundo real, sino de una materia abstracta, empobrecida y reducida a absoluto gracias al saqueo regular de esos prusianos del pensamiento que son los teólogos y los metafísicos, que la han despojado de todo para dárselo a su emperador, su Dios. Privada de toda acción y movimiento propio, esta materia no representa frente a la vida divina más que la absoluta estupidez, impenetrabilidad, inercia e inmovilidad. Valores humanistas en la historia. La ciencia sabe que el respeto al hombre es la ley suprema de la humanidad y que la verdadera y la gran meta de la historia, su único objetivo legítimo, es la humanización y emancipación, la libertad real, la prosperidad y la felicidad de cada individuo que vive en sociedad. Porque en última análisis, si no queremos volver a caer en la esclavizante ficción del bien común representada por el Estado, ficción fundada siempre sobre el sacrificio sistemático de las grandes masas populares, hemos de reconocer claramente que la libertad y la prosperidad colectivas solo existen mientras representen la suma de las libertades y prosperidades individuales. El hombre emergió de la esclavitud animal y tras pasar por la esclavitud divina, periodo transitorio entre su animalidad y su humanidad, anda ahora en camino de conquistar y realizar la libertad humana, de lo cual se deduce que la antigüedad de una creencia o una idea, en vez de demostrar algo en su favor, debe por el contrario hacerla sospechosa, porque detrás de nosotros está nuestra animalidad, y ante nosotros nuestra humanidad, y la luz de la humanidad. La única luz que puede calentarnos e iluminarnos, la única cosa capaz de emanciparnos, de proporcionarnos dignidad, libertad y felicidad, capaz de hacernos consumar dentro de nosotros mismos la fraternidad, nunca se encuentra al comienzo, sino al final de la historia. No miremos pues nunca atrás, miremos siempre hacia adelante, porque por delante está nuestro sol y nuestra salvación. Si es admisible e incluso útil y necesario volver hacia atrás para estudiar el pasado, es únicamente a fin de establecer lo que fuimos y ya no seremos, lo que hemos creído y pensado pero ya no creeremos ni pensaremos, lo que hemos hecho y ya no haremos nunca más. El curso irregular del progreso humano. Mientras un pueblo no haya caído en un estado de decadencia, siempre existe progreso en esta saludable tradición, único maestro de las masas. Pero no podemos decir que este progreso es idéntico en todas las épocas históricas de un pueblo. Por el contrario, procede mediante acciones y retrocesos. A veces es muy rápido, muy sensible y de amplio alcance. Otras veces se hace lento, se detiene, e incluso en otras ocasiones parece retroceder. ¿Cuáles son los factores determinantes de todo ello? Esto depende evidentemente del carácter de los acontecimientos de una época histórica dada. Hay acontecimientos que electrizan a las personas y las lanzan hacia adelante. Otros acontecimientos tienen un efecto tan deplorable, descorazonador y depresivo sobre la mentalidad del pueblo que muy a menudo lo aplasta, lo extravía o a veces lo pervierte por completo. En general, es posible observar dentro del desarrollo histórico del pueblo dos movimientos inversos que me permitiré comparar con el flujo y el reflujo de las mareas oceánicas. La humanidad solo tiene sentido a la luz de sus impulsos humanistas básicos.
en ciertas épocas que por lo general son precursoras de grandes acontecimientos históricos o grandes triunfos de la humanidad. Todo parece ir a un ritmo acelerado, todo exhala vigor y fuerza. Mentes, corazones y voluntades parecen actuar al unísono cuando se lanzan a la conquista de nuevos horizontes. Parece como si entonces se iniciara una corriente eléctrica a lo largo de toda la sociedad que une a los individuos más alejados dentro de un sentimiento común que congrega a las mentes más diversas en un pensamiento singular e imprime en todos la misma voluntad. En ese tiempo todos están llenos de confianza y valor porque todos se sienten arrastrados por el sentimiento general. Sin alejarnos de la historia moderna, podemos indicar el final del siglo XVIII, víspera de la Gran Revolución Francesa, como una de esas épocas. Tal fue también, aunque en un grado considerablemente inferior, el carácter de los años que precedieron a la Revolución de 1848. Y por último, tal es, según creo, el carácter de nuestra propia época, que parece presagiar acontecimientos capaces quizá de trascender a los de 1789 y 1793. ¿No es cierto que todo cuanto vemos y sentimos en esas épocas grandiosas y fuertes puede compararse a las mareas primaverales del océano? El reflujo de las grandes mareas creativas de la historia humana. Pero hay otras épocas oscuras, descorazonadoras y trágicas, donde todo respira decadencia, postración y muerte, que prestan un verdadero eclipse de la mente pública y privada. Son las mareas de reflujo que sigue siempre a las grandes catástrofes históricas. Tal fue la época del Primer Imperio y la de la Restauración. Así fueron los 19 o 20 años siguientes a la catástrofe de junio de 1848. Tal será, en una medida todavía más terrible, el periodo de 20 o 30 años que seguirá a la conquista de Francia por los ejércitos del despotismo prusiano si los obreros y el pueblo de Francia son lo bastante cobardes para entregar su país. La historia es el despliegue gradual de la humanidad. Podemos concebir con claridad el desarrollo gradual del mundo material, lo mismo que el de la vida orgánica y el de la inteligencia históricamente progresiva del hombre, considerado individual o socialmente. Es un movimiento completamente natural, desde lo simple a lo complejo, desde lo más bajo a lo más alto, desde lo inferior a lo superior. Un movimiento acorde con todas nuestras experiencias cotidianas y acorde también, en consecuencia, con nuestra lógica natural y las leyes precisas de nuestra mente, que al haberse formado y desarrollado con la ayuda de estas mismas experiencias, son, por así decirlo, solo su reproducción mental, cerebral o su recapitulación en el pensamiento.